Hola. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a compartirles un poco y vamos a hacer una pequeña introducción a un tema que es muy amplio y vamos a hacer una versión muy básica, muy didáctica del tema de teoría de restricciones. Vamos a enfocarlo en dos segmentos: teoría de restricciones para proyectos y teoría de restricciones para la producción. Silvio Sangarelli, Santiago Montoya y Jaime Fajardo. Hola a todos. ¿Qué tal? Vamos a empezar con la teoría de restricciones para el área de manufactura, la parte de producción. La teoría de restricciones fue descrita por primera vez en los años 80 por una eminencia en este tema que se llama Eli Goldratt, un hombre israelí, y está basado en un simple hecho que los procesos multitarea, un proceso que depende de otras entidades por multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven en la velocidad del proceso más lento. No tiene sentido que ustedes aceleren todos los procesos cuando la velocidad siempre la dicta el proceso más lento. En la descripción de esta teoría, todos los factores limitantes se denominan restricciones o cuellos de botella. En este caso pusimos una imagencita que puede ser ridícula, pero inclusive en Medellín vemos como 4 vías, pueden poner 5 o 6, pero cuando congruen en solamente 2 vías, igual se va a formar un taco tremendo, ¿cierto? Entonces eso se llama un cuello de botella o una restricción. Tenemos un video acá, pero no nos está funcionando, solo les pedimos un segundo. Una restricción. Nos va a tocar pues, exponer así que ya no está funcionando. Listo, ya. Bueno, volviendo a la introducción. Una restricción, puede ser una persona, puede ser un operario, puede ser un equipo, una pieza, una regulación, una ley, pueden ser muchos tipos de restricciones. Y en todas las empresas por lo menos hay una restricción. Si en nuestras compañías no existieran restricciones, tendríamos una productividad ilimitada. Y eso no se ve, siempre tenemos una restricción. Pero ustedes van a pensar, entonces hay muchísimas restricciones, y generalmente la respuesta es no, las restricciones son pocas. Y las restricciones no son una falta de empleados, sino que pueden ser malas decisiones. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una cadena de producción donde hay 5 estaciones. En esas 5 estaciones, una depende de la otra y van en serie. Tenemos a 5 operarios. El operario número 1 puede sacar 20 unidades por turno. El operario le pasa la producción a un operario número 2, pero él es capaz solamente de sacar 16. Pasamos a una operación número 3, en donde el operario solamente es capaz de producir 10 unidades. Y así la cadena pasa a un operario número 4, que es capaz de producir 14. Y el último operario encargado del proceso final solamente es capaz de producir 18 unidades. Y vamos a empezar con la producción. Vamos a producir unos tornillitos. En el día 1 llegan los 20 tornillos al primer operario, se los pasa al operario número 2, él pasa 20, produce 16, se queda con 4, pasa 16 al siguiente y al final el segundo y el tercer turno quedó con un exceso de 4 y de 6 tornillos. Llega el día 2 y lo mismo. Esos 4 y esos 6 no se van a desaparecer, pero como la producción no para, se siguen pasando. Entonces el día 2 va a terminar con el primer operario con 8 de más y el otro con 12. El día 3 va a seguir igual. Vamos a seguir con la producción. Al final el throughput, lo que estamos poniendo es lo que estamos sacando al mercado. Día 3,
Estábamos en 4, 4, 4 otra vez para la segunda estación y para el tercero vamos en 18. Día 4, miren el operario que ya, mejor dicho, con todo ese trabajo ya el hombre ya no está capaz, pues no es capaz con más. Otra vez, 4, 4, 4, 4, ya tenemos 20. Inclusive miren que estamos sacando al mercado 40 unidades y en el proceso ya tenemos 40. Tenemos 4 días de producción parados en la planta y estamos sacando solamente una producción de 40. En algún momento, ese desorden en la producción o el no darnos cuenta de qué nos está pasando va a tardar que el recurso va a estallar, ya no va a ser capaz con más. Eso es una parte de modelación muy básica de la teoría de restricciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí según el señor Polrar? En primer paso, como gerentes, como directores de operaciones, tenemos que analizar e identificar cuál es la restricción. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que aquí es el compadre del hombre que nos está generando el problema, la mayor restricción. El paso número 2, asegurarse que la restricción esté siempre ocupado. Este es un proceso crítico. Quiere decir que si este operario va a ir al baño, ustedes tienen que reemplazarlo inmediatamente, ustedes tienen que explotar esta restricción al 100%, porque si no la compañía empieza a perder plata o empieza a acumular ahí otra vez material. Y segundo, no permita que esa restricción se agota. Siempre debe colocar amortiguadores. Polrar describe esos amortiguadores. En el caso de que esta persona esté enferma, tenga una producción más lenta, tienen que lograr que llegue otra persona inmediatamente a reemplazarlo o que tengamos algo un amortiguador que sopee ese morfo, llamémoslo así. Paso número 3. Vamos a hacer que toda nuestra compañía esté subordinada a esa restricción, que todos trabajen para ayudarle a esa estación. Remuevan todo el inventario. Entonces, si en la estación 3 estamos llenos de tornillos, remuevan todo eso de alguna manera y no pongan las demás máquinas a seguir produciendo porque se van a seguir llenando de inventario que al final no van a ser nunca capaces de sacar. Entonces, la primera cosa, saquen todo el inventario. Ya, estamos bien. Y pongamos a toda la planta a producir, no volvemos a sobrecargar la restricción. Si nos damos cuenta que este operario, por ejemplo, no es capaz, lo que tenemos que hacer como gerentes en este caso es que o darle los instrumentos para que sea capaz o ponerle un ayudante. En este caso ya tenemos a 2 personas, cada una de las personas puede sacar 10 unidades y pueden sacar esa restricción. Pero esto es un proceso que no termina ahí, porque es un proceso dinámico. Entonces tienen que volver al paso número 1 y se vuelve a analizar la cadena de producción. En este caso miremos qué pasa cuando ya tenemos 2 operarios trabajando. Ya la restricción cambió, ya es la estación 4. Entonces nuevamente tenemos que analizar qué podemos hacer para que esta nueva restricción no nos afecte nuestra cadena de suministro. Esta es una versión muy sencillita de qué es la teoría de restricciones en producción. Bueno, como habíamos visto, pues mi nombre es Silvio, mucho gusto pues, presentarles hoy. Me empecé a hacer el apuntador como habíamos visto, vimos como teoría de restricciones aplicada a una parte productiva. ¿Sí? Vimos cómo construían tornillos, pero eso no solo aplica ahí. Tiene otras aplicaciones en otros ámbitos, por ejemplo en proyectos. ¿Quiénes de acá no han estado involucrados en proyectos? Creo que casi todos. En nuestras compañías se mueven en cierta medida unas por proyectos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a ver es una definición de un proyecto. Básicamente, ¿qué es un proyecto? Un conjunto de actividades orientadas al logro de un objetivo. Siempre todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Normalmente en teoría de proyectos pues nos dicen, claro, hay varias etapas. Primero, hay una persona que se le ocurre una grandiosa idea. Por ejemplo, vamos a aumentar la cantidad de tornillos. Entonces dice, vamos a montar un proyecto para aumentar la cantidad de tornillos. Ejemplo acá, entonces hay una etapa en la cual esa persona crea la idea. Hay una segunda etapa en donde empezamos a planear qué necesitamos, qué tiempos, qué personas van a empezar a construir esa idea. Y después de que tenemos todo el plan de trabajo con cronogramas, con recursos, pues vamos a empezar una etapa de ejecución. Después de la ejecución, todo en marcha, hay unas personas que están haciendo control para que ese proyecto sí se implemente, se siga y se garantice. Después, ¿qué sigue? Pues como les decíamos, todo proyecto tiene un inicio y tiene un cierre. ¿Listo? Pero viene como lo más maluquito, que es situaciones comunes. Proyectos, entonces llegan y me mencionan, ay, vamos a montar un proyecto. Bueno, eso trae más cambios. No, qué pereza ese montón de cambios. O, hey, tenés que hacer esto de una mejor manera, y a ver pues los recursos, y a ver, ¿y con quién? ¿Cómo aumentamos la capacidad?
Entonces no siempre están los recursos disponibles cuando hablamos de proyectos. O se tienen que repetir trabajos, personas trabajando y no, así no se hace, tenés que hacerlo de otra manera. Entonces empezamos a ser repetitivos. O el otro punto, el tiempo. Entonces, claro, tenemos gerentes de proyectos que nos están haciendo malabares con 20 pelotas, qué cosas tan complejas, y eso es lo que nos empiezan a plantear. Proyecto, cosa tan maluca, pero ¿qué es? Todas estas situaciones pues empiezan a traer unos paradigmas. ¿Cuáles son esos paradigmas? Usted habla de alguien en un proyecto, no, eso nunca se termina ni a tiempo, ni con los recursos que dijimos que íbamos a terminar. Eso es uno. Otra, un proyecto, no, nunca terminan a tiempo. Otra, nunca terminan con lo que dijeron que iban a terminar. Por ejemplo, van a tener un apartamento con piscina. Un jacuzzi allá para que allá y se monte, no, hombre, la necesitamos la piscina. Entonces, los proyectos siempre tienen excusas. Se nos agota el tiempo, pero no las excusas. Esas son las visiones que tenemos. Pero oigan, muchachos, eso no es solo eso. O sea, no es solo eso. ¿Por qué? Porque tenemos otras situaciones. También somos nosotros, las personas. Entonces tenemos personas, por ejemplo, con el síndrome del estudiante. Entonces, nada parecido a la realidad. Tenemos que entregar un ensayo de operaciones y logística. Teníamos puente, no sé qué. Y por acá, ya a punto, martes, 12:30. Miércoles, jueves. Estamos Entonces, nos pasa el síndrome del estudiante. Entonces, muchas veces tenemos estas situaciones en los proyectos. O la otra es la ley de Parkinson. Entonces, yo, acá, sin tirarle a los de IT, pues, y me perdonan, pero hay gente, por ejemplo, de las de IT, qué cosa tan complejo, una semana, 2 horas y sacan la cosa. Entonces, ¿qué dicen? No entrego las tareas, sino que me quedo con las tareas y dejo que el tiempo pase hasta el tiempo final y ahí se entrega. Entonces, son, digamos, situaciones que se nos empiezan a presentar en proyectos. ¿Qué es lo que viene? La teoría de restricción. Y aquí es donde vamos a hacer unos ejemplos y unos ejercicios con Santiago, que ya nos va a empezar a dirigir, y vamos a encontrar cómo la teoría de restricciones nos ayuda a mejorar todas esas situaciones pasadas. Bueno, gracias, Silvio. Entonces, sí, la idea es hacer con un ejemplito aquí muy práctico, como lo que pasa en la vida cotidiana, ¿cierto? Porque no todo es color de rosa, no siempre podemos estar haciendo una misma actividad al mismo tiempo, o los proyectos siempre tienen multitareas y demás, o está el cliente que más grita, entonces corremos de una actividad para otra y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, en la vida real para nuestros proyectos, entonces aquí en este ejemplo práctico vamos a tener 2 proyectos que tienen exactamente las mismas 3 actividades, la actividad A, la actividad B y la actividad C, ¿cierto? Entonces aquí para el ejemplo práctico vamos a llamar a nuestros 2 gerentes de proyectos que ya los preseleccionamos por cuestión de tiempo, que son Carolina y Caliche. Entonces, ¿cuál va a ser la labor de estos 2 gerentes de proyectos? Va a ser en un tiempo determinado, que les vamos a estimar de 1 minuto 30, ellos tienen que hacer la actividad, cerrar el mayor número de actividad A, B y C en ese tiempo, en 1 minuto 30. Pero les vamos a poner las siguientes condiciones. A Caro va a hacer la actividad de la siguiente forma. Va a hacer el trayecto 1, 2, 3 y 4 y va a cerrar la actividad A, luego va a pasar a la actividad B, también cerrándola de la misma forma y de igual forma con la actividad C. Pero a Carlos se lo vamos a poner de la siguiente forma y es, Carlos va a hacer un trayecto, pero le va a tocar pasar a la siguiente actividad, como nos pasa en la vida cotidiana, que estamos en algo y nos toca movernos a otra cosa. Entonces, Carlos va a hacer el trayecto 1, pero le va a pasar a B a hacer el mismo trayecto 1, luego a C, y hasta que no termine C no puede pasar a volver a hacer el trayecto 2, 2, 2, 2, 2, 2, y lo vamos a hacer así, listo. Entonces vamos a tener a nuestros 2 auditores que van a ser Silvio y Jaime, entonces que les van a tomar el tiempo, 1 minuto 30 por cuestiones del ejercicio, y van a ver, y nos van a tomar cuántos números de A's y B's hacen cada uno. Entonces, si quieren nos acompañan los 2 gerentes de proyectos acá. ¿Estamos de allá para acá? Bueno, pueden arrancar de acá. Bueno, de acá para allá. Listo. Entonces, vamos a mirar este ejemplito, 1 minutico, el minutico 30, y después queremos mostrarles los resultados. ¿Listo? Entonces, entendimos el ejercicio Caro y Carlos, ¿cierto? Listo, entonces, si quieres Carlos, pues... No, que no la llama. No, pero los 2 van a
No, los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro. Entonces, claro, empiezan así. Bueno, un ejemplo sencillo es que, un ejemplo para Caro va a hacer esta posición. Y acá hace esta posición y terminó una posición. Carlos, ¿qué va a empezar a hacer? Hace uno acá, se viene para 2. Hace uno acá, se viene para 3. Hace uno acá. ¿Tiene? ¿Listo? Entonces vamos con 1 minuto 30 y vamos contando cuántas veces. Vamos ya. Dale, van bien. Ya pues. Nosotros somos los moderadores. Ya casi termina la actividad. Pongo como una música o Sí, un fondo. Dos. Te faltó la C. Yo creo que sí, María. 3. Hay que mirar una bomba y no sé. Pues seguir. ¿Cuántas veces puedes? Tengo un minuto y medio. Va con comisión por actividad. Por sobreproducción. Claro. ¿Traíste el barrio? Qué boletas. Listo, Carlos, está bien. Ya podemos parar ahí. Perdió. Buen equipo, ¿ustedes cuántas vueltas creen que hizo Caro de A, de B y de C? 3, 3, 2. Caro hizo 4. ¿Y cuántas hizo? Una de cada uno. Por ahí Una y media. Jesús. Carlos terminó una A, una B y una C. Vamos a Y no alcanzó a explicarles. terminar ninguna más. Vamos a explicarles qué es lo que sucedió en términos de proyecto. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que pasó acá es que lo que pasó acá es que tenemos la actividad B y la actividad C básicamente, ¿cierto? Claro, efectivamente le pusimos a hacer toda la actividad B y toda la actividad D. Como ven, aquí termina la actividad, aquí están donde terminaría cada una de las actividades. Acá Carlos, por el contrario, le pusimos a hacer 1/4 de la actividad cada vez. Como ven acá, como lo pusimos a saltar entre cada una de las actividades, al final el tiempo inicialmente sería el mismo, pero miren donde terminan las actividades. Mientras que A lo termina Carlos por acá y B por allí, miren donde terminaría Carlos. Y a eso hay otro agravante, y es el tema de las transiciones y el volver a empezar, y los errores que eso trae cuando toca venir de una actividad y estar saltando a retomar. Esto, ¿qué iba? Esto pues, ¿cuánto llevaba? ¿Cómo sería la cosa? Entonces, aquí, en este tema, pasa cosas como estas, en donde hay un tema en donde hay que volver a retomar, y en realidad los proyectos terminan así en esta etapa, ¿cierto? Ahí hicimos un simple ejemplo donde mirábamos cómo Caro es capaz de cumplir 4 vueltas y Carlos solo una, ¿sí? Y es por esta misma razón. O sea, si ustedes ven proyectos, ojalá nosotros en la vida pudiéramos hacer todos uno y después el otro, pero nos está tocando hacer proyectos en paralelo y muchas veces tenemos esas interrupciones. ¿Listo? Es como el mensaje que les queremos dejar. Listo. Entonces, por eso se debe uno enfocar. ¿Y cómo se debe enfocar uno? Con los 4 pasos que ya planteamos en producción. Son los mismos para proyectos, lo que pasa es que el ambiente es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en proyectos, digamos, no hay una línea productiva y demás, sino que hay muchas actividades al tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es identificar la cadena crítica. ¿Cómo identificamos la cadena crítica? No hay que correr el riesgo, no hay que correr, digamos, el tema erróneo de solamente tomar en cuenta el tiempo. Hay que tomar en cuenta el tiempo y los recursos, porque muchas veces en esos proyectos podemos tener recursos sobreasignados y cadenas críticas mal asignadas. Entonces, por ejemplo, este sería un proyecto en donde hay una serie de actividades, hay un recurso A y B, y digamos lo señalado en rojo sería la cadena crítica. Esto simplemente para ejemplos ilustrativos. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Pero hay que explorar las restricciones y gestionarlas, no simplemente definir, bueno, esta es la cadena crítica. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de cadena crítica? Y es, la gente por lo general se protege. Cuando yo digo que me voy a demorar una semana para hacer algo, si me pongo la mano en el corazón, realmente puede que me demore 2 días. Porque la gente se protege, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esto? Es, recorte todas las tareas del proyecto de la cadena crítica a la mitad. Pero tranquilo, póngale al final un amortiguador, un buffer, que ese le servirá para hacer seguimiento y hacer gestión
sobre el tema. Entonces, como ven, teníamos un proyecto, recortamos las tareas a la mitad, pero ponemos un amortiguador al final, ¿cierto? Reducción de actividades, pagando este tiempo a este, pero poniendo un buffer. Y al gerente de proyecto quiere decir, tranquilos, el buffer es para consumirlo, ¿cierto? Listo. El siguiente paso es elevar las restricciones. Y solamente después de haber hecho un seguimiento pues bien concienzudo, hay que levantar la mano, mirar si se necesitan horas extras, personal, etc. Porque muchas veces el gerente de proyectos desde el principio está levantando la mano. ¿Cómo lo hacemos? Con un indicador que se llama el índice de fluidez. El índice de fluidez es el porcentaje de penetración del buffer sobre el avance del proyecto en la cadena crítica. ¿Cómo lo mediríamos? Tenemos nuestros proyectos donde ya recortamos las actividades y tenemos un buffer al final, y resulta que vamos a hacer seguimiento en un tiempo determinado. Digamos que hacemos seguimiento aquí y queremos ver cómo va el proyecto. Entonces, al ver cómo va el proyecto, efectivamente vemos que las actividades se empiezan a demorar y que en ese momento, en vez de las 6 actividades que hay, hicimos 5 actividades. Entonces vemos que el buffer más o menos está penetrado un 60% y que las actividades hemos hecho en ese momento 5 de 6, o sea que llevamos un porcentaje de avance del 83%. Si hacemos 60% dividido 83, nos da un índice de fluidez de 0.72. ¿Eso cómo se lee? Se lee de la siguiente forma. Se lee, si el índice de fluidez nos da 13.33 porque tenemos tiempo de sobra, o sea, ahí, tranquilo, está súper bien. Si está en amarillo, todavía estamos bien, estamos gestionando. Pero cuando ya empezamos a tener números rojos, ahí la idea es empezar a mirar, bueno, ¿dónde está la restricción? ¿Dónde está el tema? ¿Qué tenemos que hacer? Venga antes de que lleguemos a que termine el proyecto, porque es que eso es lo que pasa normalmente. El gerente de proyecto levanta la mano, es cuando ya no cumplió con las fechas. Esto nos ayuda desde etapas tempranas a alzar la mano. Y sobre todo, si está en mayor a 1, es porque efectivamente aquí hay que hacer cosas diferentes, ¿cierto? Listo. Entonces, de esa forma podemos hacer gestión sobre todos los proyectos. Y tal como nos lo expresó Jaime en producción, pues esto hay que estarlo reevaluando, porque puede que durante el proyecto estemos haciendo gestión sobre una cadena crítica, pero haya otras actividades que se estén retrasando, que en algún momento se vuelvan cadena crítica. Entonces hay que estar evaluando ese movimiento de la cadena y hacer gestión sobre ello, sabiendo que si no es cadena crítica, es una, entre comillas, pérdida de tiempo hacer gestión sobre ello. ¿Cierto? Acá como ya para terminar, a mí me toca hablar mal de proyectos, pues, pero me toca hablar muy bien de teoría de restricciones, ¿sí? Entonces este es el tema que me tocó. Entonces mira, este tipo de teoría de restricciones que pueden implicar, pues traen que los proyectos... Batería, no, pero eso que puede implicar que terminen los proyectos a tiempo. Entonces se quita todo ese paradigma que teníamos, que proyectos dentro del presupuesto, dentro de los costos, no tenemos que hacer, digamos, un sobreesfuerzo, decisiones a tiempo, disminuye la presión sobre el líder del proyecto y hay un cumplimiento sobre todas las condiciones o especificaciones que se plantearon. Entonces acá es donde nosotros decimos, esa teoría de restricciones la podemos empezar a aplicar y es un tema muy aplicable dentro de las organizaciones. Y yo creo que todos día a día lo estamos viviendo. Esa es pues como nuestra presentación y ahí terminamos, muchachos. Muchas gracias.